7 hábitos que te debilitan según los estoicos. ¿Realmente eres tan fuerte como crees? ¿Alguna vez te has sentido exhausto sin razón aparente? Como si las pequeñas cosas del día a día estuvieran robándote tu energía y control interno. Puede que estés atrapado en hábitos que no solo te desgastan, sino que te hacen débil. Los estoicos, una escuela filosófica nacida hace más de 2000 años, entendieron este problema. Para Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, el verdadero poder no residía en la fuerza física ni en los recursos materiales, sino en la fortaleza mental y emocional. Sin embargo, ciertos comportamientos, algunos tan comunes que parecen inofensivos, destruyen esa fortaleza desde dentro. Hoy te contaré sobre 7 hábitos que, según los estoicos, te hacen más débil, menos resiliente, y en última instancia, más infeliz. Pero no te preocupes, también exploraremos cómo superarlos para construir una vida más plena y con propósito. Así que si quieres tomar el control de tu vida, quédate conmigo. Este vídeo podría cambiar tu perspectiva para siempre. 1. Preocuparte por cosas que no puedes controlar. El primer hábito que te debilita según los estoicos es preocuparte por cosas que están fuera de tu control. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo dijo de manera clara y directa: hay cosas que dependen de nosotros, y otras que no. Pero, ¿qué significa esto realmente? Piensa en todas las veces que has perdido el sueño preocupándote por el clima, por lo que alguien más dijo de ti o por decisiones que ya están fuera de tus manos. Según los estoicos, esta preocupación es un desperdicio de energía, porque no tienes ninguna capacidad de cambiar esas cosas. Lo único que puedes controlar son tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Epicteto vivió como esclavo antes de convertirse en filósofo. ¿Crees que tenía control sobre su situación? No. Sin embargo, eligió enfocar su mente en aquello que sí podía manejar, su actitud. Esto lo fortaleció tanto que incluso en las peores circunstancias, se mantuvo firme. Imagina que pierdes un avión. Muchas personas se enfurecen, culpan al tráfico, al reloj o incluso a sí mismos. Pero un estoico se preguntaría, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es no, simplemente se ajusta y sigue adelante. Cada minuto que pasas preocupado por algo que no puedes controlar es un minuto que podrías usar para construir algo valioso. Cambia tu enfoque y notarás cómo recuperas tu poder. 2. Buscar placer de inmediato. ¿Cuántas veces has cedido al placer inmediato, solo para lamentarlo después? Para los estoicos, este es un hábito que nos esclaviza y nos debilita. Séneca decía, la verdadera felicidad no reside en el placer efímero, sino en la libertad de no ser gobernado por nuestros deseos. El problema con buscar placer inmediato, ya sea comiendo algo poco saludable, gastando dinero en algo innecesario o procrastinando frente a una pantalla, es que debilita tu autodisciplina. Y sin disciplina, estás perdido. Séneca era uno de los hombres más ricos de Roma, pero vivía de manera austera. ¿Por qué? Porque sabía que el exceso y la indulgencia conducen a la debilidad. Incluso se obligaba a ayunar y dormir en condiciones incómodas para entrenar su resistencia. Hoy, el placer inmediato está a un clic de distancia: comida rápida, redes sociales, vídeos sin fin. Pero ceder constantemente a estas distracciones te aleja de tus metas y te hace menos capaz de enfrentar desafíos importantes. Recuerda, la verdadera fortaleza viene de resistir el placer fácil en favor de un propósito más grande. Como dirían los estoicos, dominarte a ti mismo es el mayor de los triunfos. 3. Tiempo de cambio. El cambio es inevitable. Pero para los estoicos, temerlo o resistirlo no solo es inútil, sino debilitante. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dijo, todo en la naturaleza cambia. Aceptar esto es la clave para vivir en armonía. Sin embargo, muchas personas temen el cambio, dejar un trabajo, mudarse de ciudad, terminar una relación. Este miedo crea resistencia, y esa resistencia consume tu energía. Marco Aurelio gobernó en una época de crisis, pestes, guerras y caos político.
A pesar de ello, abrazó el cambio como parte de su papel, enfrentando cada desafío con calma y determinación. En lugar de temer un nuevo comienzo, los estoicos te invitan a verlo como una oportunidad. ¿Vas a resistirte al cambio, o lo usarás como un trampolín para crecer? 4. Evitar el esfuerzo. El esfuerzo es la base del crecimiento. Para los estoicos, evitar el esfuerzo no solo es un signo de debilidad, sino también una forma de desperdiciar tu potencial. Marco Aurelio escribió: "No naciste para descansar, naciste para la acción". En la sociedad moderna, buscamos constantemente la comodidad, aplicaciones que hacen todo por nosotros, soluciones rápidas, atajos. Pero los estoicos creían que enfrentar dificultades fortalece el carácter. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, no se apartó de las responsabilidades difíciles. Gobernó en medio de una pandemia y guerras constantes, pero nunca evitó el esfuerzo. Hoy en día, muchas personas buscan fórmulas mágicas para el éxito. Pero como dicen los estoicos, el verdadero progreso viene del trabajo duro y constante, no de buscar lo fácil. 5. Comparar con los demás. No te preocupes por ser mejor que otros, preocúpate por ser mejor que ayer. Esto lo decían los estoicos, y sigue siendo cierto hoy. Compararte constantemente con los demás no solo te roba la paz, sino que te debilita. Séneca escribió sobre cómo la envidia y la comparación son emociones inútiles. Nos alejan de nuestra propia esencia y nos hacen esclavos de estándares ajenos. En redes sociales, es fácil caer en la trampa de compararte con vidas aparentemente perfectas. Pero recuerda, la comparación no construye nada, solo destruye. 6. Reaccionar impulsivamente. Epicteto decía que, quien pierde el control de sus emociones, se convierte en esclavo de ellas. Reaccionar sin pensar es un hábito que debilita tu mente y tu carácter. Los estoicos valoraban el autocontrol sobre todas las cosas. Saber cuándo hablar, cuándo actuar, y sobre todo, cuándo llamar era para ellos un signo de fortaleza. Antes de responder a ese mensaje que te enfurece, detente. Toma aire. Pregúntate, ¿esta reacción me hace más fuerte o más débil? 7. Ignorar el presente. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo tienes el presente. Esta idea estoica es sencilla pero poderosa. Ignorar el presente te hace débil porque te desconecta de la única realidad que importa, el ahora. Marco Aurelio escribió sus reflexiones diarias para anclarse en el presente. Incluso en medio de crisis, recordaba que solo podía actuar en el momento presente. El multitasking y las distracciones nos roban el presente. Pero si quieres ser fuerte, aprende a enfocarte. Vive cada momento como si fuera el último, porque algún día lo será. Así que ahí lo tienes, 7 hábitos que te debilitan según los estoicos. Pero más importante que identificar estos hábitos es actuar para superarlos. La verdadera fortaleza no se construye en un día, pero con práctica diaria puedes lograrlo. Recuerda, como dirían los estoicos, la adversidad no te hace débil, te revela quién eres realmente. Así que, ¿estás listo para enfrentarte a tus hábitos y convertirte en la persona fuerte y resiliente que los estoicos sabían que podían ser? Y ahora que conoces estos 7 hábitos que te debilitan, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? El conocimiento sin acción es inútil. Empieza hoy mismo, identifica cuál de estos hábitos te está afectando más y toma el control. Recuerda que cada pequeño paso cuenta, y cada decisión que tomes para fortalecer tu carácter te acercará más a la vida plena y resiliente que los estoicos nos enseñaron. Comparte este vídeo. Tal vez alguien cercano a ti también esté luchando con estos mismos hábitos y necesite escuchar este mensaje. Juntos podemos construir una comunidad más fuerte y consciente. Además, déjame un comentario, ¿qué hábito vas a trabajar primero? Estoy aquí para apoyarte en este camino. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido que transformará tu forma de pensar y vivir.
Nos vemos en el próximo vídeo.